recital de rock and roll del país y miren toda la cacona que juntaron aquí. Y después de un bloquecito intenso con Ale Freire, que realmente dejó mucho, habrá que revisarlo en YouTube y en todas las líneas de contacto, tengo una señora que no es mucho menos que Freire y que también tiene mucho para hablar sobre un tema que no es tabú, es directamente oculto e invisibilizado en Argentina, que es la diversidad funcional en sexualidad. Ella se llama Silvina Peirano, te la podría presentar de muchas maneras, pero te la voy a presentar como una pionera en el Laguna en diversidad funcional y sexual en discapacidad. Digo en discapacidad porque nos está puntualizando hoy en discapacidad, habrá otras diversidades que ya vendrán más adelante. Silvina, lo primero que te quiero preguntar es, ¿los discapacitados tienen sexualidad? ¿Tenemos sexualidad? Bueno, Me parece que no. bueno, la verdad es que, Jorge, que esa pregunta yo creo que ya resulta ofensiva. Y bueno, pero te lo tengo que preguntar para ir a la base. Sí, sí, yo creo que sí, que es tiempo de erradicar las viejas preguntas para abordar las nuevas Arranquemos por respuestas. la base y de ahí vamos a ver. La base, no, porque digo que la base no tiene que ser esa, porque ¿Cuál es la base? es sencillamente la dignidad de las personas, Bien. con o sin diversidad funcional. Cada uno de nosotros y de nosotras somos afortunadamente seres sexuales y no solamente eso, somos seres sexuales, sexuados y eróticos. Y la diversidad funcional, en este caso, o la discapacidad, no hace más que enriquecer esa diversidad que la sexualidad nos ofrece. Afortunadamente también la sexualidad es igualitaria, es para todos y es para todas, y no tiene que ver con los permisos, no tiene que ver con las sillas, con los bastones, con los intelectos, ni con las sensorialidades. Tiene que ver necesariamente con la condición de ser humanos. Así que en las sexualidades estamos todos. Y papá o mamá que tiene un adolescente o adulto con algún tipo de discapacidad y ese adolescente se está desarrollando con necesidades sexuales naturales y normales, ¿cómo manejan esto en el día a día? ¿Alguna...? Y sería bueno decirles a estas familias, a estos padres y a estas madres, que ellos también tienen sexualidad, que ellos también han tenido un bagaje cultural, histórico, sexual y sexuado que hace que en principio sea necesario para mirar la sexualidad de los otros, en este caso la sexualidad de las personas con diversidad funcional, digo personas, pero digo mejor varones y mujeres con diversidad funcional. ¿Por qué puntualizo? Y en este amplio abanico que significa el ser varón y ser mujer. Puntualizo porque históricamente las personas con discapacidad o diversidad funcional han sido ese gran colectivo tendiente a homogeneizar y a limitar la sexualidad en estas sexualidades a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y que hemos aceptado pasivamente. Una sexualidad falocéntrica, una sexualidad heteronormativa. Y en nunca... castellano, la nena con las nenas, la nena con las nenas, eso me está diciendo. Sí, exactamente. Y además los nenes con las nenas, algunos, porque algunos teniendo simplemente la condición de diverso funcional, ni siquiera esto. Entonces, digo que para ¿Todavía empezar... queda mucho de esto? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que en realidad yo creo que el principal mito a superar es pensar que todos los discapacitados son iguales por la simple condición que se supone los invalida. Entonces, claro, si todos son iguales, todos son asexuados, son angelicales. El constructo de normalidad que se ha tendido a reforzar ha hecho que... Somos todos lindos, bonitos y nos pintan las paredes de azul o de color naranja y sonreímos todos todo el tiempo. ¿Eso es lo que me querés decir? Bueno, algo así, sí. Por eso nosotros hablamos de la imperiosa necesidad de empezar a hablar no solamente de términos que nos invalidan, es bastante contradictorio luchar por los propios derechos con una terminología discapacitante y minusvalizante como es el término discapacidad. Por eso nosotros propiciamos no solamente hablar de diversidad funcional en una concepción de la filosofía de la vida independiente en la que estamos todos allí dentro. ¿Qué es la diversidad funcional? La diversidad funcional en concreto es una propuesta que tiene que ver, que ha surgido, es una terminología, pero es mucho más que eso. Quiero decir, es importante encontrar términos que nos representen, que sintamos propios, crear identidades. Dentro del colectivo de la discapacidad falta el orgullo de clase,
falta la identidad y por eso, si hubiésemos empezado, yo digo siempre que si hubiésemos empezado las revoluciones por la sexualidad, tendríamos varones y mujeres con diversidad funcional, puntualmente en este caso, mucho más independientes, mucho más empoderados, que no dependerían de los otros. Entonces, para ir a la diversidad funcional, la diversidad funcional tiene que ver con aquello de no estamos por las capacidades, por aquello que vos podés o no podés hacer, no solo en el terreno sexual, sino en la vida en general, sino que estamos, como te decía al principio, por la dignidad de las personas. Y en esta dignidad nosotros propiciamos la diversidad funcional porque es rescatar lo que ha sido genuinamente siempre, las diversas formas de hacer las cosas, de trasladarse, de pensar, de sentir, de cada una de las personas. De hacer el amor. De hacer el amor, de tener sexualidad, si querés llamarlo hacer el amor, si querés, cada uno lo llamará como quiera llamarlo. Tener sexo. Ser sexuados, diríamos. En el hecho natural de ser sexuados estamos... Si las personas con diversidad funcional fuéramos más sexuadas, ¿tendríamos mayor fuerza interior para afrontar el día a día? Yo creo que sexuadas son. Este derecho es un derecho inalienable. La pregunta es, si utilizáramos más la fortaleza sexual para el día a día, ¿nuestra realidad sería distinta? Yo creo que sí, porque la sexualidad es un aspecto absolutamente positivo. Bueno, yo no creo que sí, yo sé que sí porque lo he usado. Acordate que soy una persona con discapacidad y la fortaleza que te da la sexualidad y el hecho de ser sexuado, y cuanto más sexuado puede ser, sobre todo siendo más joven, más posibilidad de tener desarrollo y la fuerza que te da la necesidad de exploración. Pocas teorías médicas, pocas teorías sociales te empujan a tanto. No, bueno, justamente las teorías médicas, el modelo médico rehabilitador es el que ha propiciado que este empoderamiento del que vos hablás, porque debemos decir esto en principio, Jorge, no todas las personas con diversidad funcional o discapacidad, por el hecho de presentar esta condición, son asexuadas y se han creído como propio, han aprendido, hecho propio, esta condición de asexualidad. Es decir, no todas las personas con discapacidad necesitan ni un apoyo, ni un acompañamiento específico para su sexualidad. En tal caso, es importante decir que la discapacidad no está asociada directamente a la sexualización, a los diversos apoyos, ¿sí? En principio. Pero el mejor apoyo que podríamos tener es poder hablar, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Porque esto no viene de opiniones personales, de si a mí me gusta, lo dejo. El deseo es una palabra clave que siempre ha estado invisibilizada en este colectivo. Yo deseo, yo quiero, y no solamente yo necesito mis necesidades, aquello que me falta, el déficit. El déficit ha sido el que ha, digamos, contaminado todo aquello que tiene que ver con la discapacidad y fundamentalmente con la sexualidad. Si a vos te falta algo, yo debería, como profesional, como padre, como madre, antes me preguntabas por las familias. Yo digo que el principal, digamos, la principal herramienta de las familias, de los padres, de las madres, de los docentes, de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad, es empezar a preguntarse sobre su propia sexualidad. ¿Qué les pasa con lo que le pasa a las otras personas? Entonces, cuando empecemos a ver la sexualidad... ¿Algo como que ves cuando me ves? Bueno, pero en general es cuando no me ves, porque si no ves que yo soy un ser sexuado, entonces no tenemos nada en común por empezar a hablar. Igual cuesta que el otro te vea como un ser sexuado. Yo tuve la oportunidad de tener un padre bastante abierto, pese a sus estructuras y a un montón de cosas que a él le habrán resultado, supongo, complejos. He tenido la suerte de tener un padre bastante abierto que permitió determinados contextos que a mí me permitieron un desarrollo de esta sexualidad de la que vos hablás bastante más fácil que el que puede tener el resto del contexto. Hablo porque conozco mucha gente con discapacidad, estoy en contacto todos los días, o sea, pero para el resto del contexto, para el resto del entorno, no era tan simple verme a mí como un ser sexuado. Después, esto tiene que ver, Jorge, perdón, esto tiene que ver en principio con lo que nosotros hablamos, ¿no? Con la historicidad del rótulo, con la historia construida alrededor de las personas con discapacidad y su sexualidad. Si a vos, en principio, como persona con diversidad funcional, te han enseñado y vos has aprendido esa condición de asexualización y además te han mantenido al margen del resto de la sociedad, es decir, han privado no solamente a vos, sino a tus compañeros de colegio, por ejemplo, de desarrollarse y de
criarse con una persona con diversidad funcional para que ese otro con diversidad funcional deje de ser el diferente, deje de representar la otredad que significa la discapacidad. ¿Sabes qué? Creo que las personas con discapacidad en gran medida todavía siguen representando aquello que no queremos ser. ¿Sí? Aquello de nosotros nos reafirmamos en la normalidad. Que no queremos ser, dijiste. Digo que sí, que para muchas personas la condición de discapacidad todavía se sigue asociando al padecimiento. Si escuchamos los mensajes de muchos medios, de no todos, de muchos medios de comunicación, es la persona que sufre una discapacidad, la persona que afronta una discapacidad como aquella condición a la que nadie quiere... O la familia que padece la discapacidad de la persona. Esto es un constructo social que se ha sostenido durante mucho tiempo. Y debemos decir la verdad, Jorge, la discapacidad no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial y a lo largo de la historia humana universal, ha representado y sigue representando un negocio muy importante. Nos interesa como sociedades construir discapacitados. ¿Y qué discapacitados construimos? Construimos discapacitados dependientes, asexualizados, discapacitados que siempre van a necesitar de un otro y de una otra. Y cuando necesitamos de un otro y de una otra... Genera ingreso de dinero. Entre otras cosas. Entre otras cosas se apropian de tu sexualidad. La sexualidad es una fuerza vital que a todos nos alegra, nos hace sentir bien con nosotros mismos. Nos libera. Nos libera. En el caso de la discapacidad, la sexualidad lo que hace primero, y esto hablo por experiencia absolutamente pasada por el cuerpo, te libera. Te hace encontrar con tu propio cuerpo. ¿Cómo hablar de una... Quiero decir que aquella de la construcción de la sexualidad solo es posible en un cuerpo sano, en un cuerpo que no fuese lo que nosotros decimos, unos cuerpos diversos, revalorizados desde esa propia sexualidad. Deberíamos empezar a decir que no hay una sola sexualidad, afortunadamente, sino que hay sexualidades. Y cuanto más pluralizamos estas sexualidades y cuantas más perspectiva en diversidad funcional y sexualidad aplicamos, cuando ampliamos estos abanicos y que no va de uno, de dos, de cuerpos perfectos o de aquellos que tengan todas sus supuestas capacidades, allí es cuando nos vamos a encontrar. Para eso estamos trabajando, para eso, más allá de nuestro trabajo, yo creo que lo importante es el testimonio directo y empoderado de las propias personas, de los propios varones y mujeres, niños y niñas y adolescentes con diversidad funcional. Que los hay y laburando mucho, por lo que muchísimo. Vos tenés un grupo muy grande de gente que labura en diversidad. Muchísimo. Hay muchísima gente. Nosotros, digamos, el prejuicio es pensar que esta perspectiva en diversidad funcional es muy pequeña, ¿no? Que la sexualidad en diversidad funcional se limita a comportamientos autoeróticos, a educarlos en qué deben hacer, cuándo lo deben hacer, cómo sentirlo, con quién sentirlo. Y evidentemente esto es una perspectiva mucho más amplia. ¿Educarlos o direccionarlos? Bueno, la educación, no la educación como una dirección. Es como decir, herramienta de disciplinamiento. ¿No? Si yo te educo y te enseño que esto de la sexualidad no tiene que ver con vos y que vos tenés otras obligaciones más importantes, como por ejemplo la que debés cumplir a partir del mandato médico de rehabilitador, es decir, primero te vas a rehabilitar, vas a tender a ser lo más normal posible y después tal vez vas a tener opción a acceder a la sexualidad. Evidentemente es un laberinto del que muy pocas personas pero pueden también salir. está en uno tomar la decisión de Desde si luego. querés darle bola a eso o no. Y lo digo de forma elegante porque después Chucky me reta. Entonces Desde luego. Esta es una clave, porque aquello de creerse el discapacitado que padece su discapacidad, esto es una barrera que tenemos que empezar a romper, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Bueno, 8 de mayo. 8 de mayo, gran fecha. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre un encuentro del que estamos muy orgullosos y orgullosas en esta Argentina que ha propiciado y propicia las diversidades y las sexualidades. ¿Tiene que ver con el rol del Estado todo esto? Yo creo que sí. ¿Todo este cambio? Yo digo firmemente que sí. Vos sabés que yo viví 10 años en España, en Barcelona. Al volver... ¿Sos más gallega que argenta? No, yo soy muy argenta, afortunadamente. ¿Sí? Y al volver me he encontrado con estos espacios para las diversidades que, bueno, entre otras cosas debo decirlo, en España en su momento no fueron lo propicios que hubiese querido. Entonces, a partir de... O sea que estamos un poquito más adelantados que España en este tipo de Yo no sé
sé si estamos adelantados o no. ¿Sabés qué hacemos? Hacemos nuestro propio proceso de aprendizaje y de diversificar ese aprendizaje que estamos construyendo. Así que, protagonizando el cambio, los esperamos y las esperamos el 8 de mayo en el anexo de la Cámara de Diputados, Riobamba 25, jornada en sexualidad con perspectiva en diversidad funcional o discapacidad. Despacio y de nuevo. Jornada... Largo al pedo el nombre. No, señor, porque cuanto más perspectiva ponemos, más nos encontramos. Póngale, dale. Esto es lo que nos han enseñado, Jorge, tenemos que romper con esto. Sexualidad y discapacidad, allí entramos pocos y no hablamos de una sola... Mira, yo tengo un blog que se llama Mitología de la Sexualidad Especial. Ahí está. Pasamos ¿verdad? todo, el blog. Bueno. ¿Cómo encuentro el blog? Me quedan 5 minutos, así que hacerme todo Mitología de la Sexualidad Especial, Sex Assistant, 2 espacios en la red que hablan de las sexualidades y las diversidades funcionales. ¿A cuál entro primero? Yo recomendaría que entren primero a Mitología para que deconstruyan esa mitología y crean firmemente que hay una sola sexualidad que es la humana. Entonces, decía que el 8 tenemos esta jornada en la que habrá 3 salas simultáneamente trabajándose distintos aspectos relacionados con la sexualidad en diversidad funcional, muchísimos profesionales, muchísimos espacios para poner el cuerpo, muchísimos espacios para trabajar, por ejemplo, la erótica en la diversidad funcional o en la discapacidad, la asistencia o el acompañamiento sexual, los derechos, la educación, bueno, toda aquella mirada pluridimensional que la sexualidad nos ofrece a todos y a todas. Un abrazo a Gustavo Barone y ahí estaremos con... Claro que sí. El Bueno, y contamos con tu presencia como... Sí, estaremos con el amigo expositor Gustavo Barone, a quien comprometemos públicamente, ya que a él le gusta comprometer gente, públicamente comprometido. Estamos todos comprometidos. Productor artístico de La Vida, gran amigo. Además, Espacio para que veas fantástico. esto bien completito y te quede bien cuadrada la invitación. ¿El día 8 a qué hora? Día 8 de mayo a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿El nombre es el largo? Primera jornada en sexualidad con perspectiva en diversidad funcional o discapacidad. ¿Los blogs, mails y todo eso? Bueno, para inscribirse en la jornada debemos decir que es una jornada gratuita, abierta a todo público y nos pueden mandar un correo a jornadasexualidad@hotmail.com y quedan inscriptos. Ahí ya con Los eso estás esperamos. inscrito. Y esto no es una jornada solamente para las personas con discapacidad y para quienes están Ese es el relacionados con esto. Nosotros decimos que en esta diversidad estamos todos y todas, así que protagonicemos el cambio desde adentro y hagamos fuerza para para no solamente criticar el modelo, sino modificarlo. Y mejorarlo también. Claro, por supuesto que sí. Un placer tenerte como siempre. El placer es un punto clave en esto. Bueno, como lo ha sido hasta el momento, nos veremos el 8 en la Cámara de Diputados, Claro que sí. en el anexo del cual no sé la dirección, Riobamba 25. Río 25, ahí nos encontramos, es accesible, yo he estado ahí, así que accesible. No podríamos permitirnos hacer una jornada si no fuese un lugar accesible. Y este lugar, fíjate que la Cámara de Diputados no es un lugar nada casual, es un lugar representativo que abre necesariamente este espacio para las diversidades. Importante el dato. Muy importante, yo creo que el sí. dato. De Que la agradecer. honorable Cámara de Diputados permita que estas cosas se empiecen a discutir, me parece Es un dato, no es un menor. dato del cual debemos enorgullecernos como argentinos y argentinas. Y ¿No como te parece? sociedad que evoluciona. también. Totalmente. Bueno, te agradezco por haber venido, como Chucky no me deja decir otras cosas, no voy a decir nada más que gracias. Gocemos de nuestros derechos, ¿qué te parece? Seamos libres, sobre todas las Eso cosas. es. Que lo demás no importa nada. Dijo un Esto pensador en algún momento que nos transformó a toda la vida. Y a disfrutarlo. Y tiene que ver con eso. Gracias, tiene que ver con la Jorge. libertad, con el disfrute, con quién sos, con quién quieres ser. Hoy es domingo de Pascuas. Sé que muchos van a decir, ¿era el momento para poner esto? Sí, era el momento porque la inclusión tiene que ver con los tiempos y los lugares exactos. Los momentos de reflexión son para todos y todas, más allá de lo que creas en tu corazón o en tu religión. Tu formación religiosa puede ser cualquiera, tu formación humana es lo que va a ser la definición del ser que vas a ser mañana cuando te levantes. Acordate, para terminar Pascuas, terminar pensando en aquellos que necesitamos que vos te sumes para que el cambio sea real. Lo de Silvina, lo de Alex, no hay otra manera mejor que ponerte vos en la mira del otro. Chao, hasta el domingo. Vine a ver un recital de